No estaba pensando en ti. Ni siquiera te recordaba ese día. Era una tarde normal, una de esas que terminan pareciéndose a cualquier otra. Había salido a hacer algunas cosas, mi mente ocupada en problemas simples, nada importante, nada relacionado contigo. Y tal vez por eso me tomó completamente por sorpresa. Porque de todas las formas en las que imaginé volver a verte, ninguna fue así. Te vi a lo lejos, por apenas unos segundos, y aún así te reconocí inmediatamente. Es extraño cómo funciona el cerebro, hay rostros que olvidas, nombres que desaparecen, pero hay personas que se quedan grabadas de una forma diferente. Y tú eras una de ellas. Recuerdo que mi corazón se aceleró. No porque siguiera enamorado, al menos eso creo, sino porque de repente apareciste desde una parte de mi vida que creía cerrada. Y por un instante, todos los recuerdos volvieron, las conversaciones, las risas, los planes que nunca ocurrieron, las despedidas. Todo condensado en unos pocos segundos. Lo más raro fue verte bien. Seguir adelante. Sonreír. Como cualquier otra persona. Porque durante mucho tiempo te recordé congelada en el pasado, atrapada en mis memorias. Pero no. La vida también siguió para ti. Y creo que eso fue lo que más me golpeó, entender que el tiempo no se había detenido para ninguno de los dos. Nos habíamos convertido en extraños. Extraños que una vez se conocieron demasiado bien. Y aún así, cuando nuestras miradas se cruzaron por un momento, sentí algo difícil de explicar. No era amor. No era tristeza. Era nostalgia. La nostalgia de una versión de mi vida que ya no existe. Porque a veces no extrañas a la persona. Extrañas quién eras cuando estabas con ella. Ese encuentro fugaz me dejó pensando en la manera en que la memoria funciona. Bastó un segundo, una mirada, un gesto, para que todo lo que había quedado dormido dentro de mí despertara de golpe. No fue necesario escuchar tu voz ni acercarme a ti. Bastó verte a lo lejos, reconocer tu silueta, para que mi mente reconstruyera escenas enteras de un pasado que creía enterrado. Me sorprendió la precisión con la que regresaron los detalles. El sonido de tu risa, la forma en que pronunciabas ciertas palabras, los lugares donde solíamos caminar, las conversaciones que parecían no terminar nunca. Todo volvió como si hubiera estado esperando en silencio, listo para aparecer en cuanto te viera de nuevo. Y lo más curioso es que no eran recuerdos aislados, sino una especie de mosaico completo, un retrato de lo que fuimos, condensado en unos segundos. La nostalgia no llegó como un golpe violento, sino como una corriente suave que me arrastró sin que pudiera resistirme. No era amor, no era tristeza, era algo más complejo, la sensación de reencontrarme con una versión antigua de mí mismo. Porque al verte, no solo recordé quién fuiste, sino también quién era yo cuando estaba contigo. Esa parte de mí que ya no existe, que se transformó con los años, pero que aún vive en la memoria. Me di cuenta de que el tiempo había seguido su curso para ambos. Tú estabas ahí, sonriendo, caminando con naturalidad, como cualquier otra persona. Y yo, observándote desde la distancia, entendí que durante mucho tiempo te había mantenido congelada en mis recuerdos, como si hubieras quedado atrapada en un instante que nunca avanzaba. Pero la realidad era distinta, la vida también siguió para ti. Y aceptar eso fue un golpe silencioso, una revelación que me obligó a reconocer que nada permanece inmóvil. Nos habíamos convertido en extraños. Extraños que una vez se conocieron demasiado bien, que compartieron secretos, ilusiones, momentos irrepetibles. Y sin embargo, en ese cruce de miradas, hubo algo que trascendió la distancia. No era un vínculo que pidiera regresar, no era una herida que necesitara abrirse de nuevo. Era simplemente nostalgia, la certeza de que hubo un tiempo en el que nuestras vidas estuvieron entrelazadas y que ese tiempo, aunque ya no exista, sigue teniendo un lugar dentro de mí. Esa noche, al recordar lo ocurrido, comprendí que no siempre extrañas a la persona. A veces extrañas quién eras cuando estabas con ella. Extrañas la versión de ti que solo existía en ese contexto, en esa relación, en ese instante de la vida. Y al verla, esa versión regresó por un momento, como un reflejo que me recordó cuánto he cambiado. Esa noche, después de verte por unos segundos, mi mente no dejó de trabajar. Era como si el encuentro hubiera abierto una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. No hubo palabras, no hubo gestos, no hubo nada más que una mirada fugaz.
Y sin embargo, el eco de ese instante se prolongó durante horas. Me descubrí repasando cada detalle, la forma en que caminabas, la naturalidad de tu sonrisa, la manera en que parecías tan distinta y al mismo tiempo tan familiar. Era extraño, porque no era amor lo que sentía, ni siquiera tristeza. Era nostalgia, pura y simple. La nostalgia de una versión de mi vida que ya no existe, de un tiempo que se quedó atrás y que solo regresa en recuerdos. Pensé en las conversaciones que compartimos, en las risas que parecían eternas, en los planes que nunca ocurrieron. Todo volvió como un álbum que se abre de golpe, mostrando páginas que ya no puedo cambiar. Y comprendí que lo que más me golpeaba no era tu presencia, sino la evidencia de que el tiempo había seguido su curso para ambos. Tú estabas ahí, viviendo tu vida, y yo estaba aquí, recordando la mía. Nos habíamos convertido en extraños. Extraños que alguna vez se conocieron demasiado bien, que compartieron secretos y sueños, que se acompañaron en momentos que parecían decisivos. Y sin embargo, ahora éramos solo dos personas que se cruzaban en la calle, sin más. Esa distancia me hizo pensar en lo inevitable del cambio, en cómo las relaciones se transforman, en cómo las memorias se convierten en huellas silenciosas. Lo más revelador fue darme cuenta de que no siempre extrañas a la persona. A veces extrañas quién eras cuando estabas con ella. Extrañas la versión de ti que solo existía en ese contexto, en esa relación, en ese instante de la vida. Y al verte, esa versión regresó por un momento, recordándome cuánto he cambiado, cuánto he crecido, cuánto he dejado atrás. Al final, entendí que algunas personas no regresan a tu vida para quedarse. Solo aparecen una última vez, como un recordatorio silencioso de cuánto has cambiado, de cuánto has vivido, de cuánto has aprendido. Y aunque ese encuentro fue breve, su impacto fue profundo. Porque me enseñó que la nostalgia no es enemiga, sino testigo. Testigo de que hubo un tiempo en el que fui distinto, y que ese tiempo, aunque ya no exista, sigue siendo parte de mí. El día terminó como cualquier otro, pero la noche trajo consigo un peso distinto. No era solo el recuerdo de haberte visto, era la manera en que ese instante se quedó suspendido dentro de mí, repitiéndose una y otra vez como si buscara un significado oculto. No hubo palabras, no hubo gestos, no hubo nada más que un cruce de miradas. Y sin embargo, ese breve encuentro se convirtió en un espejo que me obligó a mirar hacia adentro. Me di cuenta de que no era tanto tu presencia lo que me conmovía, sino lo que representabas. Eras un fragmento de mi pasado que había quedado guardado en un rincón de la memoria, y al verte, ese fragmento se iluminó de nuevo. No era amor, no era tristeza, era nostalgia. La nostalgia de una versión de mí mismo que ya no existe, pero que sigue viva en los recuerdos. Pensé en cómo el tiempo nos transforma. Tú estabas ahí, viviendo tu vida, sonriendo con naturalidad, como si todo lo que compartimos hubiera quedado atrás sin necesidad de dramatismos. Y yo, observándote desde la distancia, entendí que durante mucho tiempo te había mantenido congelada en mis memorias, como si fueras una fotografía que nunca envejecía. Pero la realidad era distinta, la vida también siguió para ti. Y aceptar eso fue un golpe silencioso, una revelación que me obligó a reconocer que nada permanece inmóvil. La nostalgia, entonces, se convirtió en un puente. No me llevaba de regreso a ti, sino a mí mismo. Me mostró quién era cuando estaba contigo, cómo pensaba, qué soñaba, qué esperaba del futuro. Y al comparar esa versión con la que soy ahora, descubrí cuánto he cambiado. No fue un cambio repentino, sino una transformación lenta, marcada por experiencias, decisiones, pérdidas y aprendizajes. Esa noche comprendí que algunas personas aparecen una última vez no para quedarse, sino para recordarte cuánto has cambiado. No era un regreso, no era una oportunidad perdida, era simplemente un recordatorio. Y en ese recordatorio encontré una extraña paz. Porque aunque la nostalgia dolía, también me mostraba que he vivido, que he sentido, que he crecido. La noche se convirtió en un espacio de reflexión. No pensé en lo que pudo haber sido, ni en lo que ya no es. Pensé en lo que soy ahora, en lo que aprendí, en lo que aún puedo construir. Y aunque el encuentro fue breve, su impacto fue profundo. Porque me enseñó que la vida sigue, que el tiempo avanza, que las memorias no desaparecen, pero tampoco definen por completo quién soy. El recuerdo de aquel instante siguió acompañándome durante días.
No era un pensamiento constante, pero aparecía en momentos inesperados, como una sombra suave que se desliza por la memoria. Bastaba un silencio, una pausa, para que la imagen de tu rostro volviera a mí. No era dolor lo que sentía, tampoco alegría. Era una mezcla extraña, una nostalgia que me obligaba a reflexionar sobre lo inevitable del tiempo. Me di cuenta de que el encuentro no había sido casualidad en mi interior. Aunque para ti quizá fue solo un cruce más, para mí se convirtió en un recordatorio de que la vida nunca se detiene. Que las personas cambian, que los caminos se bifurcan, que las historias se transforman. Y aunque durante mucho tiempo había mantenido tu recuerdo congelado, verte me mostró que la realidad es distinta, todos seguimos adelante, incluso cuando creemos que ciertas etapas quedaron suspendidas. La nostalgia, entonces, dejó de ser un peso y se convirtió en una lección. Me enseñó que no siempre extrañas a la persona, sino la versión de ti que existía cuando estabas con ella. Extrañas la inocencia, la ilusión, la forma en que mirabas el mundo en aquel momento. Y al recordarlo, comprendí que esa versión ya no existe, pero que sigue viva en mí como huella, como aprendizaje, como parte de la historia que me construyó. Esa revelación me llevó a pensar en cómo cada encuentro, incluso los más breves, tiene el poder de transformar la manera en que vemos nuestra vida. No fue un regreso, no fue una oportunidad perdida, fue simplemente un recordatorio. Un recordatorio de que el tiempo avanza, de que las memorias permanecen, de que las personas cambian. Y en esa certeza encontré una calma inesperada. La noche, después de aquel día, se convirtió en un espacio de reflexión. No pensé en lo que pudo haber sido, ni en lo que ya no es. Pensé en lo que soy ahora, en lo que aprendí, en lo que aún puedo construir. Y aunque la nostalgia dolía, también me mostraba que he vivido, que he sentido, que he crecido. Porque al final, cada recuerdo es testigo de que existí en un tiempo distinto, y que ese tiempo, aunque ya no regrese, sigue siendo parte de mí. Con el paso de los días, aquel encuentro dejó de ser un sobresalto y se convirtió en una reflexión constante. No era la imagen de tu rostro lo que volvía a mí, sino lo que representaba, la certeza de que el tiempo nunca se detiene, de que las personas siguen adelante, de que las memorias permanecen pero no gobiernan el presente. Me descubrí pensando en cómo la vida nos convierte en extraños. Extraños que alguna vez se conocieron demasiado bien, que compartieron secretos y sueños, que se acompañaron en momentos que parecían decisivos. Y sin embargo, ahora éramos solo dos personas que se cruzaron en la calle, sin palabras, sin gestos, sin nada más que una mirada fugaz. Esa distancia me hizo comprender que no todo lo que regresa lo hace para quedarse. A veces, lo que vuelve es solo un recordatorio de lo que ya cambió. La nostalgia, que al principio me golpeó con fuerza, se transformó poco a poco en gratitud. Porque aunque ya no compartimos nada, aunque nuestras vidas siguieron caminos distintos, lo que vivimos dejó huellas que me construyeron. No necesito borrar nada, ni negar lo que fue. Al contrario, cada recuerdo es testigo de que existí en un tiempo distinto, de que fui capaz de sentir intensamente, de que aprendí de cada etapa. Ese encuentro me enseñó que no siempre extrañas a la persona. A veces extrañas quién eras cuando estabas con ella. Extrañas la inocencia, la ilusión, la forma en que mirabas el mundo en aquel momento. Y al recordarlo, comprendí que esa versión ya no existe, pero que sigue viva en mí como huella, como aprendizaje, como parte de la historia que me trajo hasta aquí. Al final, entendí que algunas personas no regresan a tu vida para quedarse. Solo aparecen una última vez, como un recordatorio silencioso de cuánto has cambiado, de cuánto has vivido, de cuánto has aprendido. Y aunque ese encuentro fue breve, su impacto fue profundo. Porque me enseñó que la nostalgia no es enemiga, sino maestra. Una maestra que me recuerda que el tiempo avanza, que las memorias permanecen, que la vida sigue. Hoy, cuando pienso en aquella tarde, no siento dolor ni tristeza. Siento calma. Porque sé que lo que vivimos fue real, que dejó huellas, que me transformó. Y aunque ya no exista, aunque se haya convertido en recuerdo, sigue siendo parte de mí. La noche, entonces, no es solo oscuridad. Es memoria, es gratitud, es esperanza. Es el recordatorio de que, aunque no pueda volver atrás, siempre puedo seguir adelante con lo que llevo dentro. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.